la transparencia no se predica, se practica. Se lo digo porque ni usted, ni yo, ni nadie que haya querido contarlo sabe por qué se ha aplazado la reunión entre Carles Puigdemont y el Partido Socialista, ni tampoco qué mediador va a presidir esas reuniones en Suiza entre el PSOE y su socio, el fugitivo de la justicia. Y eso que los periodistas han insistido en preguntarle al gobierno por su nombre y por sus señas. Y es comprensible. Al fin y al cabo es el notario de los destinos de los españoles. Sí, muchas gracias, ministra portavoz. Juan de Colmenero, de Onda Cero. Acaba de decir que el asunto de las relaciones con Jung es algo que afecta a los partidos, las reuniones en concreto con el verificador internacional. Sin embargo, es algo que afecta a la gobernabilidad de España. En el propio acuerdo entre el Partido Socialista y Junts se manifiesta que es un acuerdo para la investidura del presidente del Gobierno. El propio presidente del Gobierno recientemente, en su viaje a Israel, decía que el verificador internacional es algo que ayudará a la resolución del conflicto y al acuerdo con Junts. ¿Sabemos algo del verificador internacional? ¿Sabemos quién es? ¿Sabemos si se reúne hoy en Suiza o esta semana? ¿Sabemos cuáles son los interlocutores? ¿Es algo que se quiere mantener oculto por alguna razón? Muchas gracias. Desde luego no es ninguna cuestión de que nada permanezca oculto. Creo que si hay una seña de identidad por parte de este Gobierno es la transparencia. Siempre que se ha llegado a un acuerdo, se ha sido profundamente transparente y se ha explicado a la ciudadanía lo que se ha acordado. Pero también entenderán que sea respetuosa con la participación de las distintas fuerzas políticas que llegaron a ese acuerdo. Así que, como la seña de identidad de este gobierno es la transparencia, la nueva portavoz del gobierno, Pilar Alegría, no va a contestar a ninguna de estas preguntas que le ha trasladado el jefe nacional de Onda Cero. Que la transparencia no se predica, se practica. La legislatura ya está en marcha. ¿Cómo es posible que se le siga hurtando a los españoles el nombre del misterioso mediador internacional que ejercerá de notario de las negociaciones sobre su soberanía? Es más, que ya ha ejercido como notario de su soberanía en una reunión entre el PSOE y el fugitivo que Santos Cerdán ha revelado meses después de que se produjera. De esa mesa con Puigdemont no se sabe ni el calendario, ni el orden del día, ni tampoco quién oficiará como verificador. Sí se conocen algunos detalles indecorosos, como que las reuniones tendrán lugar en Ginebra, lo que no denota demasiada voluntad de transparencia, ¿no? Como tampoco denota demasiada voluntad de transparencia la aceleración de 0 a 100 en 3 segundos del ministro Bolaños, cuando los periodistas le abordan para preguntarle al respecto, que es que Bolaños tiene la atracción de un Lamborghini. Hola, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos modificando el reglamento para que esta cámara funcione como la seda. Pero hablamos de la reunión con Junts. Gracias. ¿Se va a producir antes de que acabe el mes? Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Fuera de España. ¿Hay verificador? Ya hay verificador, ministro, hay verificador. A ver, abriéndose paso en pellones. La reunión estaba en realidad agendada para la semana pasada, pero algo ocurrió para que se pospusiera. ¿El qué? Pues es que ya les digo que para eso sirve el montar artefactos parainstitucionales como estas mesas de negociación, que las deliberaciones y aún las conclusiones pueden permanecer en la penumbra. ¿O es que acaso, y esta es la pregunta esencial, o es que acaso algún día se conocerán las actas que los verificadores levanten de esas reuniones? Esa es en realidad la pregunta crucial. Aunque por el momento casi nos conformaríamos con saber cómo se llama ese notario de los destinos de los españoles, que es el mediador, el misterioso mediador, que ya está trabajando, o sea, que ya está cobrando. La brújula con La Torre. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, tenemos media hora para contarles las noticias. Y luego llega el Radio Estadio de Edu García con una nueva jornada de Champions. Y ya luego con el pitido final regresamos los de La Brújula para actualizarles todas las noticias del día y que terminen el día bien informados. Por cierto, que hoy se ha producido... Bueno, hoy tienen lugar 2 acontecimientos informativos que provocan gran división e incluso gran polarización entre los españoles, que son las listas de las estrellas Michelin, que condecoran a los mejores restaurantes, no solo de este país, sino de todo el mundo, y luego la actualización del diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, que esto es lo que provoca encendidos debates, ¿eh? Luego, después del fútbol, les contamos qué restaurantes ganan su estrella, cuáles la pierden, siempre orgullosos de que España es una potencia mundial en la gastronomía.
Tiene una industria gastronómica innovadora y tradicional, pero siempre próspera y que depara grandes alegrías a los españoles, también económicas. Hay mucho turismo gastronómico que viene a España. No se crean que esto del Michelin es un capricho de ricos. No, tampoco es un capricho, lo de la Real Academia Española, que tiene la Real Academia Española, la verdad es que tiene la encomienda algo desagradecida de tener que dar lustre al idioma. Y digo desagradecida porque siempre provoca pues muchas críticas por parte de los hablantes, que son en realidad ellos quienes actualizan el diccionario, pero que nunca están conformes, ¿no?, con el resultado. Fíjense, ¿qué palabras se han incluido? Pues alien no estaba incluida, pues ahora ya está incluida. Balconing. Bar, que es el acrónimo de video arbitraje. Machirulo ya está incluida, se puede utilizar con toda corrección. Bracket, perreo. Bueno, todas estas son palabras bastante actuales. Lo que pasa es que luego hay otras palabras que son más problemáticas porque la RAE, claro, recoge los hallazgos del pueblo y a veces llega tarde, y porque ahora además las modas son muy fugaces, ¿no? Y entonces hay palabras que se quedan obsoletas inmediatamente. Por ejemplo, ¿alguien utiliza todavía chunda para referirse aquí al musicón, ¿no? Cuando en la época de Chimo Bayo y de la... ¿Cómo era lo de la ruta del bacalao? Pero ya es que ya nada se llama bacalao, ¿no? Dice, esto es música bacalao y no te entiende nadie. A menor de una edad le parece que le estás hablando, pues, no sé, en sánscrito, en un idioma extinguido. Pero sí, ahora chunda es una música, ¿cómo lo definen? Es como una música machacona, a ver, lo tenía por ahí. O sea, música fuerte y machacona, es chunda. Pero si utilizan ustedes chunda, pues sus hijos se van a reír de ustedes y le van a llamar carroza, que es otra palabra muy antigua que no utilizarán. O sea, le llamarán pureta o yo qué sé, también es viejo. Si es que todas las palabras se quedan viejas. De verdad, es muy difícil la labor de la RAE. Y la verdad es que los académicos se obstinan en explicarlo, pero no siempre lo consiguen poner de acuerdo a todos los hablantes. Bueno, les estaba hablando de la historia del mediador. Es que igual toda esta historia del mediador se la está reservando Pedro Sánchez para su próximo libro, ¿saben? Y por eso no la revela, para no hacer un spoiler. Esta palabra también seguro que termina reconocida si no lo está ya. Es que el presidente se nos ha revelado como todo un grafómano. Eso diríamos si fuera él quien escribiera las obras en las que figura como autor. Bueno, va a engrosar su obra con un libro que llega justito para la campaña de Navidad. Así que se lo pueden pedir a los Reyes. Se llama Tierra Firme y no es un título irónico porque la firmeza de sus principios es una de sus cualidades más reconocidas. Está bien una viñeta del siempre ingenioso Daniel Gascón, columnista del País, aunque no lo parezca, en la que aparece Pedro Sánchez dibujado en la viñeta y dice en un bocadillo: a diferencia de la ley de amnistía, mis memorias no las ha redactado su protagonista. Y con eso enlazamos los dos temas del día. Luego fíjense si pisa tierra firme el presidente, que su legislatura depende de 5 mesas de negociación con los independentistas, como describe muy bien uno de sus socios, que es Arnaldo Otegi, en una entrevista en Radio Popular. Arnaldo Otegi, que no va a ser candidato ya de Bildu, pero que sigue conservando cargos orgánicos y desde luego es un gran inspirador de la izquierda abertzale. Yo creo que el modelo territorial, todo el mundo es consciente de que está agotado por diferentes razones. Algunos dirán por el tema financiación, otros diremos que es porque además no acepta el modelo plurinacional. Yo creo que ese debate se va a abrir, porque si no, sencillamente la legislatura no va a aguantar. Y tú no puedes seguir manteniendo una legislatura sin abordar ese tema cuando tienes a 4 partidos políticos, PNV, Junts, Esquerra y el BNG, 5, y Euskal Herria Bildu, que son y forman parte de la plurinacionalidad del Estado. Bueno, ya se van conociendo los nombres del nuevo equipo de Alberto Núñez Feijóo, que se dice que Alberto Núñez Feijóo, claro, ha presentado la remodelación de la cúpula del Partido Popular para emprender esta legislatura que se prevé dura, y con enfrentamientos. Es una legislatura, digamos, de combate político. Y parece además que ha elegido algunos perfiles que están predispuestos a ello, a fajarse en lo más duro de la política. Se dice que Elías Bendodo pues ha sido degradado porque ahora ocupa una vicesecretaría cuando antes era coordinador.
Se dice, pierde 2 escalones en el puesto jerárquico, pero gana 1 en competencias. Pero ya saben desde Lenin que siempre conviene dar 2 pasitos hacia adelante y 1 hacia atrás, no al revés, no 2 hacia atrás y 1 hacia adelante. Bueno, lo cierto es que en política hay una máxima y es que si no parece un ascenso, no lo es. Quiero decir que si hay dudas, porque los ascensos en política se suelen celebrar con toneladas de jabón. Y desde hace días hay filtraciones preventivas en la prensa que algo sugerían al respecto. Luego habrá un nuevo portavoz parlamentario en el PP, con mucho acento gallego. Bueno, dicen que entre los pecados de juventud de Miguel Tellado estuvo una temprana simpatía por el bloque nacionalista galego. Hoy, desde luego, los nacionalistas galegos no le han dado una bienvenida muy calurosa, ¿eh? Tampoco su contraparte socialista, Pachi López, porque de él dice que es un poco pendenciero. Quizás no tanto como Óscar Puente, pero sí lo suficiente como para desagradar a López. Bueno, pues parece que queda demostrado que en el Partido Popular más asciendes cuanto más insultos pones encima de la mesa, porque lo que conocemos del señor Tellado desde que ha aparecido en la política nacional es un listado de barbaridades. Bueno, y sin embargo, y a pesar de todo, aún resuenan los ecos de un hecho insólito y feliz, realmente feliz. Un hecho que debería ser normal a pesar de que no es habitual. Porque estamos jugando mucho con el lenguaje en homenaje a la RAE. Pero es verdad, no todo lo normal es habitual. ¿Qué le vamos a hacer? Nos referimos al acuerdo entre 2 administraciones, la central y la regional, 2 administraciones de distinto partido. Esto que se llaman acuerdos bipartisanos, que dirían los estadounidenses. Y es un acuerdo para resolver un problema de los ciudadanos. Por los micrófonos de Más de Uno con Alsina han pasado tanto la vicepresidenta Teresa Rivera como el presidente andaluz, Juanma Moreno. Y verán ustedes que el tono es muy distinto al que empleaban antes de las elecciones para discutir sobre el futuro de los regadíos del condado de Huelva y el humedal de Doñana. Una viabilidad económica y social que va más allá de una única actividad o un único tipo de agricultores, que es lo que ayer quisimos mostrar, que hablando, trabajando y con la voluntad clara de acuerdo por parte de las administraciones es posible encontrar buenas propuestas para todo el mundo. La señora Rivera me llamó y me pidió que nos sentáramos. A partir de ahí yo paralicé el proyecto de ley, comprobé que había voluntad por parte de la señora Rivera de llegar a un acuerdo que sería positivo para todos y a partir de ahí pues lo hemos hecho de una manera discreta a lo largo de 2 meses que hemos estado trabajando intensamente. Bueno, esta legislatura se irá exacerbando, ya verán, esa distinción que se suele hacer entre Moreno y Ayuso, que este es un clásico juego del varón bueno, varón malo, en este caso baronesa, con el que se suele entretener a la prensa. El tono agrio con el que se acusaban Rivera a Moreno de atentar contra un ecosistema único y Moreno a Rivera de condenar por un rapto de demagogia a decenas de familias que viven del campo, ya ven que ha dado paso a un diálogo constructivo sobre cómo equilibrar las necesidades del ecosistema de Doñana y la de los regantes, la de las familias que viven del campo y que necesitan regar sus campos para que la producción llegue algún día a los supermercados. Claro, algo así se antoja infrecuente, un acuerdo semejante en la legislatura que arrancó con el presidente levantando un muro contra la oposición en el Congreso de los Diputados y de hecho coincide con un nuevo conflicto con la Comunidad de Madrid, que acusa al gobierno de poner en riesgo el abastecimiento de agua de los madrileños. Ayuso ha denunciado al gobierno ante el Supremo por sitiar a Madrid con el plan hidrográfico del Tajo. La guerra del agua cambia su curso y ahora se dirige a Madrid. Y ahora enseguida conectamos con Oriente Próximo, donde se ha ampliado la tregua y donde Israel ha recibido una nueva lista de posibles rehenes que al fin serían liberados. Siempre en esa siniestra proporción de 1 a 3 secuestrados por Hamás, cada secuestrado por Hamás por 3 presos que permanezcan en Palestina. Es una tregua débil, es una tregua delicada, es una tregua siempre pendiente de que no se produzca una refriega que arruine esa importante operación diplomática.